Nuestro próximo speaker nos revelará el gen de la longevidad empresarial. Marcelo es socio fundador de Protea Becoming Adaptive y Lead to Change Chile. Es doctorado en gestión pública en la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en estudios internacionales en la Universidad de Chile y diplomado en filosofía de la ciencia en la IFICC. Es miembro del Complexity Institute, ha sido profesor en diversas universidades de España y América Latina. Los invito a quedarse y escuchar a Marcelo Lasaña. Hola, gracias José Ignacio por la presentación. Estoy contento y feliz de poder hacer esta presentación en este congreso de la Red de Recursos Humanos. Y les voy a hablar de algo que nos ocurre a todos, ¿no? Todos nos hemos preparado adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas, competencias para trabajar en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, y sin embargo no sabemos cuánto tiempo van a durar estas organizaciones. Vamos a estar siempre allí. ¿Aguantará 3 años más, que es lo que yo tenía previsto? Bueno, hablaré sobre la esperanza de vida de las organizaciones y el impacto que tiene en ellas el aprendizaje organizacional como recurso para adquirir capacidad adaptativa. Bueno, todas las organizaciones hoy día enfrentan un contexto que se denomina, digamos, en las tendencias, los expertos, los consultores y consultoras, le llamamos una época de complejidad. Y de complejidad en el entendido que hay una alta variabilidad, lo vamos a entender solamente por eso, una alta incertidumbre, hay muchas interdependencias y eso genera que ese contexto sea muy dinámico. Ya Harari, el filósofo israelí, dice que para las empresas, organizaciones y personas, los dos grandes atributos que han de tener para desempeñarse en forma eficiente, efectiva en el siglo XXI son, por un lado, la fortaleza emocional y, por otro lado, la capacidad adaptativa, que está muy vinculada, como veremos, a el aprendizaje organizacional. Lo primero es que hemos de cambiarnos de lentes, es decir, la mirada que damos a las organizaciones. Hemos de tener una nueva gramática, un nuevo vocabulario, un nuevo modelo mental para mirar las organizaciones de una manera distinta. Yo ocupo, por ejemplo, los sistemas complejos. Para mí, las organizaciones no son una máquina. El paradigma que ha predominado hasta ahora, que es un paradigma muy ingenieril, donde se ha pensado desde la administración científica de comienzos del siglo XX, con Fayol y con Webers en el sector público, mirar las organizaciones como si fuesen verdaderas máquinas, donde tienen componentes, partes y que funcionan a partir de una planificación predeterminada. Bueno, en un contexto altamente dinámico eso es imposible. Pensar que las organizaciones son máquinas en contextos inestables, dinámicas, de alta variabilidad, de incertidumbre, es, bueno, primero es un cambio en el sentido que el modelo mental desde el cual vemos las organizaciones tiene un cambio radical. Para mí, los sistemas complejos son unas gafas, unos lentes mucho más apropiados para poder observar, entender y comprender las organizaciones. Las organizaciones no son seres vivos, no son seres vivos, obviamente, ¿no? Porque las organizaciones forman parte de la evolución cultural de unos seres vivos, que somos los sapiens, hombres y mujeres, que diseñamos y creamos con nuestras habilidades, con nuestras ideas, con nuestra evolución cultural, las organizaciones. En tanto, los componentes de la organización sí son seres vivos, pero la organización es una entelequia, una criatura, un constructo social, una convención de estas personas. Bueno, así como vimos las organizaciones en un momento dado como máquinas, como obras ingenieriles, hoy día yo les invito a que veamos las organizaciones como sistemas complejos, como seres vivos, que cambian, evolucionan y se adaptan y se van co-creando con los cambios que se van produciendo en los entornos, ¿no? Y aquí hay un concepto que para mí es clave, que lo he aprendido de dos biólogos italianos, Rita Levi Montalcini
y de Telmo Pievani, que es el de la imperfección. No hay sistema en el universo que sea perfecto. Estos animalitos, aquí tenemos el insecto vitruviano, ¿sí? Son perfectos y en millones de años no han cambiado, porque han sido hechos por el diseño de la evolución de forma cuasi perfecta, no perfecta, sino que cuasi perfecta. Sin embargo, estos, los Homo sapiens, los seres humanos, somos altamente imperfectos. Pero esa imperfección nos lleva a algo que es muy importante para el aprendizaje organizacional, la adaptabilidad y la innovación, que es la alta variabilidad que hay, las mutaciones que se producen en la evolución. Todas las funciones que tenemos como seres vivos son funciones que hemos adquirido a partir de la selección natural, pero son unas que han predominado sobre otras, pero son todas casi imperfectas. Así como la de los insectos son casi perfectas, las de los seres humanos son casi imperfectas. Y es eso lo que permite que haya un contexto de alta creatividad. Solo se produce cambio, variabilidad, innovación y aprendizaje allí donde hay imperfección. Donde hay perfección, no, imposible. Por tanto, quizás en el futuro, ahora que hablamos de las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la big data, etcétera, vamos a llegar a una inteligencia aumentada entre un ser casi perfecto y un ser cuasi imperfecto. Y eso es clave para lo que diré ahora, porque en un contexto altamente dinámico y complejo, como el que estamos viviendo para las organizaciones y las personas que formamos parte de las organizaciones, el aprendizaje organizacional es crítico, es clave para conseguir que las organizaciones sean mucho más adaptativas y tengan una esperanza de vida mayor, porque en 50 años la esperanza de vida se ha reducido casi a la mitad en las organizaciones, especialmente en las empresas. Y aquí la metáfora es el Jano Bifronte. El Jano Bifronte, que es un dios romano que tiene la cualidad de tener dos caras. La cara joven es la que mira hacia el futuro y crea ese futuro, lo intuye y avanza hacia ese futuro, y la cara del hombre de tercera edad, del ser humano de tercera edad, es el sabio, el que aprende del pasado, el que aprende de lo que ha hecho. Y las organizaciones hoy día, para ponerse en el futuro, han de precisamente partir de reconociendo bien su pasado y desde su pasado, más las emergencias que se generen en el presente, ir construyendo, ¿no?, un futuro que es incierto, y como veremos. Y fundamentalmente las organizaciones hoy día hemos de pensarla como ecosistemas, es decir, redes de personas que tienen un propósito común, que tienen unas normas de comportamiento comunes que construyen comúnmente, sea dentro de la organización, dentro de la empresa o de los departamentos o de los equipos, y funcionan tras ese propósito, ¿no? Una organización adaptativa es precisamente un ecosistema, y el ecosistema se caracteriza por un par de cosas. Uno, hay muchos componentes, agentes, miembros, personas que forman parte de este ecosistema que persigue un propósito común, que tiene una identidad común, y se producen muchas interacciones, ¿no? Pero estas interacciones no son lineales, sino que son absolutamente, hay estas interdependencias que se producen, son absolutamente inciertas. Es decir, como en la cama elástica que ven aquí en la pantalla, en la diapositiva, todo salto que produce una persona afecta al de las otras personas. O sea, cada decisión que tomamos en una organización, en un departamento, que lo toma una persona dentro de un equipo, afecta al resto del equipo, incluso puede afectar a la organización en su conjunto, e incluso puede afectar al ecosistema al cual pertenece esa organización. Por tanto, hay una alta interacción y, por tanto, la capacidad predictiva de lo que va a pasar en el futuro, ya sea cercano, al mediano plazo o largo plazo,
es muy baja. ¿Y por qué hemos de ser personas adaptativas, por un lado, y organizaciones adaptativas por el otro lado? En primer lugar, para reducir la incertidumbre. Si no somos adaptativos, todo cambio que se produzca en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, sea nuevas tecnologías, cambios en las necesidades o en los gustos o en las preferencias de nuestros clientes, cambios normativos o lo que fuere, nos va a arrastrar. En consecuencia, para poder reducir esa incertidumbre que un entorno altamente variable tiene, hemos de ser adaptativos, de manera tal de ir captando las tendencias que van emergiendo y a partir de esas tendencias ir construyendo los cambios que hay que generar dentro de la organización para volver a situarse en su nicho, en su propio ecosistema. Pero ojo, reducir a cero la incertidumbre es un propósito que es muy difícil de conseguir. Es una ilusión, una entelequia, ¿no? La incertidumbre, por un lado, nunca la vamos a poder reducir, como más, la vamos a surfear y navegar. Y en segundo lugar, más importante aún, la incertidumbre es necesaria. Si eliminamos la incertidumbre, que no lo conseguiremos, vamos a eliminar a la vez todas nuestras capacidades para innovar. Porque la innovación, lo nuevo, el cómo enfrentamos las cosas de una manera diferente a como lo estamos haciendo hoy en día, solo se produce en la medida que hay incertidumbre. Por tanto, si la reducimos a cero, que no podremos, vamos a eliminar también la capacidad innovadora y creativa de una empresa, de una organización, de los equipos y las personas dentro de una empresa. Además, no nos es muy conveniente adaptarnos porque así conservamos la identidad como organización, ¿no? Como empresa. Cuando hay cambios que se producen en el entorno, como han habido ahora, la pandemia es un gran catalizador y un ejemplo que si lo observamos con la distancia de estos 2 años, podemos ver que muchas organizaciones se adaptaron y modificaron incluso parte de lo que son para conservar la identidad e incluso cambiar la identidad de lo que hacen. La identidad no es ni la misión ni la visión, es aquello que hacemos, no es aquello que queremos ser, ¿no? Como organización. Y en tercer lugar, también, para qué adaptarse es para conservar la autonomía de una organización. Si una organización no se adapta, es arrastrada, por tanto, vas siendo reactivo permanentemente y en algunas ocasiones ni siquiera alcanzas a adaptarte totalmente. Por tanto, la autonomía se consigue en la medida que dentro de la empresa tenemos un abanico de espacio de posibilidad de colocarnos en el nicho que está cambiando. En la medida que hay más diversidad dentro de la organización para plantear nuevos planes estratégicos, nuevo plan comercial, llegar de una manera distinta a los clientes, conservamos la autonomía. Porque si perdemos la autonomía como organización, finalmente perdemos nuestro lugar en el nicho. Ahora, para ir finalizando, les voy a hablar de cuáles son los grandes atributos o cualidades de una organización que es adaptativa y que genera aprendizaje organizacional. Lo hemos denominado los aminoácidos de la adaptabilidad por hablar de aminoácidos en el sentido de ese componente esencial de la vida, que esos son los aminoácidos, pero estos son los componentes esenciales de una empresa hoy día para sobrevivir y prosperar en entornos que son altamente variables y complejos. En primer lugar, la adaptabilidad, la capacidad anticipatoria. Es decir, mientras más capacidad tenemos para poder entender hacia dónde va el mundo, no se trata aquí de tener una bolita de cristal que nos diga qué va a pasar en el futuro. Eso, la capacidad predictiva en entornos complejos es muy baja, es mínima. Por tanto, lo que hemos de hacer es poder construir espacios posibles de futuro y a partir de ahí reaccionar
hacia dónde van las tendencias. En segundo lugar, la agilidad. Es decir, mientras más rápidamente cambiamos, mejor. Y para eso hay que tener cursos alternativos, la diversidad que hablaba antes. Si el plan A no está funcionando, tenemos un B, un C, un D, un Z. Pero eso significa que la mochila de lo que creemos que hemos hecho bien, sobre todo porque muchas veces las empresas intentan responder a desafíos presentes y futuros con aquello que fue exitoso en el pasado. Y eso no funciona. En general no funciona. Podría funcionar alguna vez, pero en general no funciona. Por tanto, es muy importante que las empresas lo hagan esto con mucha agilidad, ¿no? Un tercer es la adecuación, es decir, la capacidad de reconfigurarse. Si estuviéramos dentro de un puzzle y este puzzle lo pudiéramos deconstruir, construirlo nuevamente, todas las empresas tienen recursos físicos, tecnológicos, informacionales, talento humano. Bueno, ¿cómo lo reconfiguramos para enfrentar el desafío de un futuro que se viene, ¿no? El aprendizaje, clave. El aprendizaje en el sentido no solamente el aprendizaje formal, sino el aprendizaje experiencial. ¿Sabemos cómo hacemos las cosas hoy día? ¿Sabemos aquello que no hacemos bien y que podemos hacer mejor? ¿Sabemos que no sabemos cosas? ¿Sabemos que podemos utilizar cosas que hacemos en el pasado para enfrentar el futuro? Bueno, todo eso es fundamental hoy día para una organización adaptativa. Y por último, el último aminoácido, el último atributo de una organización adaptativa que genera aprendizaje organizacional es la antifragilidad. Esto es un concepto de Nassim Taleb, que lo que viene a decir Nassim Taleb es que hay sistemas, organizaciones, que se cierran al entorno y otras que se abren al entorno y se favorecen de los cambios que se producen en el entorno. Bueno, hoy día la peor estrategia es, si el entorno cambia muy rápidamente, yo me cierro. No. La mejor estrategia es, yo me preparo, desarrollo las capacidades adaptativas para poder cambiar conjuntamente con ese entorno. Bueno, todo esto es posible hacer y no es necesario que lo hagamos a partir de tomar toda la organización, sino que lo podemos hacer en el metro cuadrado de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes trabaja en un entorno determinado dentro de una empresa y tiene un metro cuadrado. Y ese metro cuadrado lo puedes, en una medida importante, diseñar de manera tal que el aprendizaje organizacional genere capacidad adaptativa en tu organización. Y por último, citando a Voltaire en El Cándido, cultivando nuestro jardín. En la medida que cada uno de ustedes, de nosotros, cultivemos ese jardín que es nuestro metro cuadrado, vamos a poder generar capacidad adaptativa y aprendizaje organizacional y en consecuencia, ayudar a que nuestras organizaciones sobrevivan y prosperen en entornos complejos.